presentación porque parezco hasta alguien importante. Buenos días a todos. Bueno, yo os vengo a hablar de Clean Advertising. Para introduciros primero un poco en qué es Clean Advertising, como os han comentado ya, es una serie de políticas que hemos adquirido en TIDS. No son cosas nuevas, son cosas que venimos haciendo hace tiempo, pero decidimos ponerlas todas juntas con un nombre y con una explicación para responder a una necesidad que estábamos viendo en el mercado que se estaba empezando a pedir. Todo esto surgió por este señor. Creo que todos lo conoceréis. Para los que no los conozcáis, es Mark Pritchard, el Chief Brand Officer de Procter a nivel mundial. Y este señor nos puso los pelos de punta a principios de año con unas palabras ante un discurso de la EAB diciendo algo así como que estaba dejando de confiar en la publicidad digital. Imaginaos, pensábamos, digo, uy, se nos acaba aquí el negocio. Y ante esto dijimos, hay que responder. ¿Cuáles eran sus principales preocupaciones? De todos seguramente lo habéis oído, pero las noticias la verdad que no eran nada halagüeñas. Hablábamos de que había un montón de noticias falsas en la web, perdón. Grupos terroristas financiándose a través de publicidad en canales de vídeo, grandes gigantes publicitarios diciendo que habían cometido grandes errores en las métricas, o el crecimiento de la publicidad fraudulenta en IPs en países que, bueno, por ahí podéis ver. Todo esto nos dijo, tenemos que responder, hay que crear una estrategia, decirle a este señor, que es el mayor anunciante mundial, que esto no tiene por qué ser así, y lanzamos nuestra política de Clean Advertising. Voy a ir contándoos uno a uno en qué consiste cada uno de los puntos. La intención de esto es compartir con vosotros lo que hemos hecho nosotros y animar a todo el mundo a que haga lo mismo, porque creemos que hay que defender nuestro mercado, creemos que tenemos que hacernos fuertes y responder con algo de transparencia. En primer lugar, hablaremos de experiencia de usuario, pasaremos por el fraude, brand safety, que nunca habéis oído hablar de ello, visibilidad, cómo mantener una calidad a escala con todos estos peros y, por último, la innovación, que sigue siendo clave para poder afrontar sobre todo experiencias de usuario y seguir creciendo. Empezamos por la experiencia de usuario. Para nosotros la experiencia de usuario siempre ha sido clave desde el principio. Yo siempre digo una cosa que se nos olvida bastante. Una publicidad sin usuario no tiene sentido. Al final es la clave, queremos impactar a un usuario. Desde el principio, cuando nosotros ideamos nuestro formato, nuestra solución, pensamos en el usuario. Éramos conscientes, obviamente, de que somos alguien que quiere comunicar publicidad y que tenemos que interrumpirle de alguna manera para poder llamar su atención. Pero sí que buscamos dos premisas. Una de ellas será no obligarle a ver nuestros contenidos, ofrecérselos, pero no obligarle, y no tapar nada de su contenido, es decir, molestarle lo menos posible. Así lanzamos el formato InRead, que todos conocéis. ¿Y cómo hemos seguido trabajando en esta política de experiencia de usuario? Pues con modelos como el Coalition for Better Ads. Por ejemplo, sabéis que es una política que lanzó Google, en la que se han ido uniendo todos los actores del mercado. Hay agencias de medios, hay tecnologías, hay soportes, grandes grupos de editoriales. Básicamente lo que buscamos aquí es buscar formatos sostenibles que cumplan con la misión de la publicidad, que es llegar a los usuarios y, sobre todo, que se puedan mantener en el tiempo y evitar el crecimiento imparable que estábamos viendo de los adblockers. Porque es que se nos acaba la publicidad. Si seguimos molestando de esa manera, se nos acaba y al final no tenemos esa capacidad de impacto, que es bastante grave. ¿Qué hicimos nosotros? Además de, nosotros ya estábamos alineados en esta política, vimos que teníamos que seguir mejorando la experiencia de usuario dentro de nuestros formatos. Por ello, como nuestro entorno es un entorno de texto en el que el usuario lee y lee en vertical, dijimos, vamos a adaptar cómo se ven nuestros vídeos. El crecimiento del mundo de mobile es muy fuerte. A día de hoy nosotros representa un 65-70% de nuestro tráfico y creíamos que era necesario tener esa experiencia de usuario que pudiera disfrutar de un contenido adaptado a la pantalla en la que estaba viendo. Obviamente esto no solo es un esfuerzo por nuestra parte. Aquí estáis viendo un modelo que es una adaptación de un vídeo 16:9 a un formato square o a un formato vertical. Obviamente lo ideal aquí es que el propio anunciante produzca esa pieza. La posibilidad está. Además, pues lo que estamos trabajando es, vemos que muchos de los spots sigue siendo el spot de tele. Esto no está mal, a veces la necesidad de producción, la prisa, el presupuesto no da para más, pero sí creemos que hay que, por lo menos, ofrecer mensajes adaptados. Mediante una tecnología propia nuestra, TIDS Studio, podemos incluir fácilmente call to actions, que lo que hacen es mostrar, en función de un perfil de data o de cualquier otra segmentación, un call to action adaptado. Es algo tan sencillo como esto, que no requiere demasiado tiempo, es una opción de targeting más y por lo menos estamos adaptándonos a lo que el usuario puede estar interesado en ese momento. Un paso más allá sería no solamente adaptar... perdón. He dado el dedo muy rápido. No solamente adaptar el call to action, sino también poder adaptar incluso el propio contenido. Estáis viendo tres ejemplos en el que el vídeo empieza igual,
cuando detectamos un determinado perfil de usuario, no solamente el call to action, que no sé si lo vais a ver desde ahí, cambia, sino que además el propio contenido del vídeo evoluciona y se muestra un vídeo distinto. Porque estamos adaptando el contenido propiamente que estamos mostrando a qué está interesado el usuario mediante un perfil de data o cualquier otro tipo de targeting. Estos son, para nuestra manera de ver, formas de mejorar esa experiencia de usuario. Hablamos de fraude, qué tema tan divertido. 16.400 millones de dólares. Esto es el sueldo que estoy negociando el año que viene con el CEO de TITS, a ver si me lo paga, pero creo que no va a colar. Es la cifra en la que estima Aldux que este año, a nivel global, se va a cerrar en pérdidas por fraude. Como diría mi padre, son unos cuantos duros. Esto básicamente supone que esos 16.400 millones de dólares están tirados a la basura. Entre los motivos del fraude hay muchos. Encontramos IPs fraudulentas, URLs falsas, clics ficticios, los robots. También hay modelos de fraude como formatos que no son los que ha comprado el anunciante, mezclas de pre-roll que no son pre-roll, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto asciende a esto. Vamos a contaros un poco qué estamos haciendo nosotros al nivel de los bots, que son a día de hoy creo que el que más preocupa a los anunciantes, ¿no? Los robots, como sabéis, es una manera de generar una impresión falsa y que no sea vista por un humano, con lo cual es una impresión que directamente el anunciante pierde. ¿Qué supone esto? En entorno, por ejemplo, TITS, hicimos 2 auditorías, una con Integral Asai y otra con Comscore. Ellos hablan de una media en torno a un 9% de fraude provocado por bots en entorno de vídeo programático. Baja un poco en el entorno de compra directa, en torno entre un 3 y un 5, y nosotros vimos que teníamos en torno a un 1%. Es verdad que comparado con la media es un dato relativamente bastante bajo, pero aún así no nos quedábamos muy conformes. ¿Por qué este dato es más bajo que la media? Muy sencillo. Porque nosotros no compramos y vendemos inventario, solamente servimos en aquellos sites donde tenemos un acuerdo para integrar nuestra propia tecnología. De esta manera nos evitamos ese peligro del intermediario. Esto es algo sencillo que todo el mundo puede hacer y nosotros lo venimos haciendo desde el comienzo de nuestra andadura. Además, ¿qué hacemos con ello? Auditamos ese inventario regularmente. Obviamente nosotros estamos en un segundo paso, con lo cual nuestros partners ya han hecho una auditoría previa, con lo cual tenemos esa ventaja. Bloqueamos todo el tráfico fraudulento que podamos encontrar y estamos fomentando mucho que crezca el uso de AdTXT. Todos sabéis, me imagino lo que es una iniciativa de la IAB, para que cada soporte publique de manera pública quién puede revender su inventario. Sobre todo nos ayuda la parte de programática para que no haya reseller de reseller de reseller. En concreto, por si queréis aplicar algo parecido, nosotros llevamos un acuerdo con Double Verify, proveedor externo, que lo que hace es analiza cada una de las impresiones en tiempo real, nos manda un report y nosotros, antes de ofrecer esa impresión, tanto en entorno directo como en venta programática a través de nuestro SSP, la bloqueamos. Esto que nos ayuda a que ese inventario que teníamos en torno a un 1% de fraude esté muy cerca del 0. El 0 no es posible, siempre te cuela algo, hay que asumirlo, pero estamos en 0,2, 0,3. O sea, es un dato bastante aceptable. Con lo cual, impresión que ofrecemos, impresión que por lo menos va a ser vista por un humano. Y además con esto que hemos conseguido recientemente, que nos certifiquen, no sé si conocéis la asociación TAG, es otra iniciativa que está fomentada por IAB, la Asociación de Agencias de Estados Unidos y de Anunciantes, en la que básicamente es un sello de calidad como un entorno sin fraude. Y estos son algunos. Nosotros hemos cerrado con Double Verify, pero queríamos deciros que hay más. Hay más tecnologías para ello, todas trabajan de maneras similares y yo os animo a que contactéis con ellos y podáis llegar a acuerdos para ello. Visibilidad, bonito tema. En visibilidad yo siempre digo algo. Para mí se está haciendo mucho progreso. Estos son datos de Q3, según Mode, que es uno de los grandes medidores de visibilidad. Sobre todo hemos crecido en la parte de texto, en la parte azul oscura es vídeo, display. Como veis, hace un año y pico estábamos en torno a un 50%, o sea que está creciendo bastante. Hemos reaccionado, todavía hay mucho camino para hacer en mobile. ¿Qué veo yo en la visibilidad? Que estamos pasando del 0 al 100 en 3 segundos. Y se nos olvida que tenemos un estándar. Siempre lo recalco cada vez que hablo de este tema, es importantísimo que sepamos que el estándar para medir viewability en vídeo son 50% de los píxeles del player en pantalla durante 2 segundos. ¿Por qué? Porque todo lo demás nos hace ir a formatos más intrusivos que fuercen esa viewability. Y una cosa muy interesante que resaltó Mark Pritchard en su discurso era que él la viewability la concebía como la OTS, en mundo offline, ¿no? La opportunity to see.
si tenemos esto en cuenta, es que estamos confundiendo viewability con visionado. Y son dos cosas distintas. Al final, lo que tenemos que trabajar es por ofrecer impresiones visibles. Que luego sea un vídeo que se complete hasta el final es un tema distinto. ¿Por qué os cuento esto? Porque una manera muy sencilla de solucionar el problema que hablábamos antes de la viewability es la manera de cómo contamos la impresión. No hay ni más ni menos. Nosotros tenemos una viewability más alta que la media del mercado porque no contabilizamos esa impresión hasta que no está en pantalla. Si todo el mercado hiciera lo mismo, la viewability subiría. ¿Cuál es el problema? Una pérdida considerable de inventario y, en su lugar, de dinero. El anunciante tiene que considerar que al final estamos hablando de un incremento de coste que tiene que estar. Entonces, los soportes tenemos que ofrecer impresiones visibles y los anunciantes tienen que valorarlas. Ese es un poco el trato. Y sobre todo, algo muy importante, no podemos incurrir en formatos que fuercen a ese usuario porque se nos cabrea y vuelve al adblocker. Entonces, nos quedamos sin viewability y sin publicidad. Esto, por favor, es un tema de análisis que hay que tener siempre presente. Medidores de viewability, los que queráis. Hay tantos como luces en la calle Serrano. Problema de esto, todos miden, hay muchas discrepancias. Ya sabemos que hay bastantes iniciativas para intentar que todos midan de una manera homogénea, pero sobre todo, de nuevo, volvamos a lo mismo, no nos olvidemos. Lo importante es conseguir ese estándar. Hablamos de brand safety. Brand safety, bonita palabra también. Me gusta siempre cuando hablo de brand safety hacer una pequeña introducción para que todos tengamos en cuenta que muchas veces creo que no lo tenemos. Hay que diferenciar entre tipos de contenido donde lanzamos nuestro vídeo. Hablamos de contenidos profesionales, es decir, un contenido que ha generado un profesional en una redacción de un periódico, en una redacción de la televisión, etcétera, etcétera, en la que se rige por una política de empresa y generalmente son contenidos seguros, de por sí. Puede ser que dentro de esos contenidos haya determinados contenidos que a mi marca no le gusten o que no quiera asociarse, pero es un entorno seguro, en principio. No así pasa cuando hablamos de contenido generado por el usuario. No es que los usuarios sean malos per se, pero, hombre, son libres, pueden hablar de determinadas cosas y es más difícil de controlar, es mucho más espontáneo, no responde a una idea política o a una idea de empresa. Con lo cual hay que diferenciar siempre entre esos dos entornos, el entorno generado por un profesional y el entorno generado por un usuario final. Y además es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de un entorno de texto, parece una tontería, pero cuando estamos en un entorno rodeado de texto o cuando estamos en un entorno audiovisual. ¿Por qué? Muy sencillo. La tecnología, que es lo que nos importa a día de hoy, anti-brand and safety, por decirlo así, está muy avanzada en texto, es decir, es muy fácil localizar palabras clave, clústeres negativos que hablan de temas que no nos interesan para nuestra marca, que son temas dañinos, potencialmente dañinos. Sin embargo, en la parte audiovisual no lo está tanto. Es mucho más difícil analizar frames de imágenes que cambian constantemente con lo que puedan decir y lo que puedas ver. Entonces, si hablamos de un entorno de vídeo, lo ideal sería un entorno profesional. Intentar evitar el entorno generado por usuarios. Y si no, y si vamos a entorno generado por usuarios, sepamos que nuestro brand safety va a ser más peligroso. Si estamos en entorno de texto, como es en nuestro caso, es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Trabajamos con publishers que generan contenido profesional, con lo cual, de entrada, ya estamos en un entorno seguro, pero además, de la mano de partners como Grapeshot, por ejemplo, y IAS también lo hace, u otras entidades, bloqueamos todas las categorías que dentro de esos publishers pueden ser negativas. Por ejemplo, noticia que habla de un atentado terrorista. A nadie le gusta estar en ese entorno. Lo bloqueamos. Para mí es un entorno dentro de que estamos en un lugar seguro, como puede ser un periódico, pero al anunciante no le debe gustar, normal. O accidente aéreo, compañía aérea, etcétera, etcétera. Todo eso es muy fácil de hacer con entorno de texto. Ojo con el entorno de vídeo. Lo difícil de todo esto es cuando has quitado fraude, cuando has ido por impresiones solamente visibles y cuando bloqueas todo lo que no es brand safety. Para que os hagáis una idea, una red como TITS, el 30% de nuestro inventario queda bloqueado por considerarse contenido unsafety. 30. Y hablamos de una red que es 100% grupos editoriales. O sea, imaginaos, se quita bastante. Lo difícil es mantenerlo. La única manera de mantener esa calidad es cerrar acuerdos con la mayor parte de los grandes grupos del mundo. Es como nosotros lo vimos y como lo hicimos desde el principio. En España, en concreto, pues tenemos un 92% de reach. Alcanzamos a 29 millones de usuarios. Es la única manera, a pesar de haber hecho toda esa limpieza previa, ¿no? Y, perdón, que me he ido antes. Vale. Por último, pero no menos importante,
volvemos a la parte de innovación. Sí, no se me queda pillado. Bueno, innovación. ¿Qué es para nosotros el último punto de lo que es Clean Advertising? Innovar, he oído por aquí antes que hablábamos del tema del mobile y demás. Mobile es un medio, es un formato que ya tiene mucho más inventario que desktop y que además hablamos de un inventario, o sea, de un dispositivo que el usuario puede hacer cosas y tiene mucho más engagement. Por ejemplo, este caso. Una de las maneras de luchar contra esa falta de viability es ofrecer un formato que desde el primer momento muestre la marca. Y si además de eso muestras un formato más interactivo con un poco de contenido extra al usuario, pues conseguirás seguramente un mejor engagement. Esto es un modelo muy sencillo. Podemos ir a cosas más avanzadas, como por ejemplo integrar un chatbot. Esto ya es... Perdón, le he dado demasiado rápido. Esto no era el chatbot. A ver, tengo que apuntar allí, ¿verdad? Ahora, chatbot. No quiere el chatbot. Bueno, no sé por qué. Ahora. ¿Me la activa? Ahí está. Vale, un chatbot. Básicamente esto lo que hacemos es integrar dentro de un formato en mobile la tecnología que tiene un anunciante para responder a diferentes preguntas que pueda tener un usuario. De nuevo, una manera de impacto con mi vídeo, pero además le doy algo más al usuario. Puede buscar, aquí en este caso, las diferentes colecciones de moda, según en qué país esté, etc. Fijaos a la derecha el dato de Dwell Time. La media fueron casi 3 minutos de interacción con la pieza. Con lo cual, si queremos conseguir mejorar eso, la viability no puede ser solo una cosa para el medio. El medio tiene que proporcionar una impresión visible, pero después, si queremos conseguir ese engagement, tenemos que trabajar en la pieza. O anuncios controlados por voz. Aquí tenéis un ejemplo que acabamos de lanzar en Francia con Audi, en el que se le insta al usuario a utilizar el micrófono y le puede hablar a la pieza, diciendo diferentes palabras. No sé si lo oís. Lo dice en francés. Éclairage. Muestra diferentes contenidos. Esto es una manera, Station. de nuevo, sencilla de buscar ese engagement con el usuario. O podemos trabajar vídeos que aparentemente dan un vídeo de televisión mediante la actuación de nuestro formato en Teach Studio y un creativo trabajando en ello, que tenga un efecto 3D. No sé si lo podéis observar, cómo parece que la pieza sale de ahí. Esto era un vídeo de tele. Un vídeo normal que le hemos trabajado mediante Teach Studio y un diseñador bastante avanzado para conseguir este efecto 3D. De nuevo, modelo de una adaptación de una pieza originalmente de televisión, cómo podemos hacerla más interactiva. O por último, una cosa que se nos olvida y es bastante evidente, aunque aquí está puesto dentro de un desktop, cuando hablamos de entorno mobile, mucho de esa navegación se produce en silencio. Estamos perdiendo la capacidad de impacto audiovisual de la parte de audio. Con lo cual, desde TIT estamos impulsando mucho el incluir subtítulos o, si no es necesario, porque no necesitamos que diga todo lo que tiene que decir, lo que llamamos captions, que son pequeños textos que aparecen sobreimpresionados sobre el vídeo de una manera muy sencilla y que te dan pistas de lo que significa. De nuevo, es una manera de adaptarnos al entorno, al medio. Si el usuario está navegando en mobile y mobile es un medio principalmente insonoro, es una manera de adaptarnos a ello. Y esto es un poco lo que os quería contar, nuestra estrategia de Clean Advertising, que es, de verdad, para que todos lo hagamos, todos intentemos fomentar esto y que salvemos nuestro querido negocio digital. Gracias.